La totalidad de la vida. Krishnamurti. Segunda parte. Capítulo 8. Lo positivo nace en la negación. Nosotros tratamos aquí con los hechos de la vida diaria, con nuestra manera de vivir. La mayoría de nosotros abstrae ideas y conclusiones de los hechos, las que se convierten en nuestras prisiones. Podemos ventilar estas prisiones, pero seguimos viviendo allí y continuamos elaborando desde ahí más abstracciones de los hechos. Aquí no estamos tratando con ideas, con filosofías exóticas o con conclusiones abstractas. Investigamos problemas que requieren muchísimo cuidado y acerca de los cuales debemos ser muy serios, porque la casa está ardiendo. El mundo comunista nos acosa todo el tiempo, obligándonos a creer en ciertas ideologías, y si no lo hacemos, podemos ser enviados a un campo de concentración o a un hospital psiquiátrico. Esto nos está acercando poco a poco. Si uno se da cuenta lúcidamente de la situación mundial, de lo que ocurre en el mundo, tanto económica y social como políticamente, de la preparación para la guerra, uno se vuelve extremadamente serio. No es cosa de jugar con ello, uno tiene que actuar. La mayoría somos mediocres, solo subimos hasta la mitad de la colina. La excelencia implica llegar hasta la cima misma, y nosotros necesitamos esa excelencia. De lo contrario, seremos asfixiados, destruidos como seres humanos por los políticos, por los ideólogos, sean ellos comunistas, socialistas o lo que fueren. Y estamos requiriendo para nosotros mismos la más elevada forma de excelencia. Y esa excelencia solo puede existir cuando hay claridad y compasión, sin la cual la mente humana destruirá a los seres humanos, destruirá el mundo. Ejercitamos la razón, el pensar claro y objetivo, la lógica, pero de esto solo no surge la compasión. Debemos ejercitar las cualidades que poseemos, que son el razonamiento, la observación cuidadosa de los hechos, y de ello se origina la excelencia de una visión clara para examinar los diversos contenidos de la conciencia, en los cuales no existe la compasión. Puede haber piedad, simpatía y tolerancia, puede haber el deseo de ayudar, puede haber una forma de amor, pero todas estas cosas no son la compasión. ¿Es placer el amor, la compasión? ¿Cuál es la significación y el sentido del placer que cada ser humano está buscando y persiguiendo a cualquier coste? ¿Qué es el placer? Está el placer que se deriva de las posesiones, el placer que proviene de una capacidad o talento, el placer que uno experimenta al dominar a otro, el placer de tener un poder tremendo, sea en lo político, en lo religioso o en lo económico, el placer del sexo, el placer de un gran sentimiento de libertad que da la posesión del dinero. Hay múltiples formas de placer. En el placer hay disfrute y más adelante hay éxtasis, el encontrar deleite en algo y la sensación del éxtasis. Éxtasis es estar más allá de uno mismo. No existe un yo que lo disfrute. El yo, o sea, el mí, el ego, la personalidad, todo eso ha desaparecido por completo. Solo existe esa sensación de hallarse fuera, más allá de uno mismo. Eso es el éxtasis, pero ese éxtasis nada tiene que ver con el placer. Uno encuentra deleite en algo, el deleite que surge naturalmente cuando miramos algo muy bello. En ese instante, en ese segundo, no hay ni placer ni disfrute, solo existe ese sentido de observación. En esa observación está ausente el yo. Cuando uno mira una montaña con su cumbre nevada, con sus valles, su inmensidad y magnificencia, todo pensamiento se ha alejado. Allí está eso, esa inmensidad frente a uno, y hay deleite. Luego viene el pensamiento, y registra como recuerdo lo maravillosa y encantadora que fue esa experiencia. Entonces, ese registro, ese recuerdo es cultivado, y ese cultivo se convierte en placer. Donde quiera que el pensamiento interfiere con la percepción de la belleza, con la percepción de la inmensidad de algo, un trozo de poesía, una cortina de lluvia, un árbol solitario en el campo, hay un registro, pero lo importante es verlo y no registrarlo. En el momento en que uno lo registra, en que registra la belleza de ello, ese mismo registro pone en acción el pensamiento. Después surge el deseo de perseguir esa belleza,
lo que se convierte en la persecución del placer. Uno ve a una mujer hermosa o a un hombre, instantáneamente eso se registra en el cerebro. Y entonces ese mismo registro pone en movimiento el proceso de pensar, y uno desea hallarse en compañía de ella o él, y todo lo que prosigue. El placer es la continuación y el cultivo que el pensamiento hace de una percepción. Alguien ha tenido una experiencia sexual la noche anterior, o 2 semanas atrás, la recuerda y desea que se repita, lo cual constituye la exigencia interna del placer. La función del cerebro es registrar. En sus registros el cerebro está seguro, saber qué hacer, y de ahí se deriva el desarrollo de su habilidad. Esa habilidad, a su vez, se vuelve un gran placer en la forma de talento, de un don para algo. Ese es el movimiento del pensar, su continuación a través del deseo y el placer. ¿Es posible registrar tan solo lo que resulta absolutamente necesario y no registrar ninguna otra cosa? Tomemos algo muy sencillo. La mayoría de nosotros ha experimentado alguna clase de dolor físico. Ese dolor se registra y mañana o una semana después el cerebro dice: debo tener mucho cuidado de que ese dolor no se repita nuevamente. El dolor físico produce distorsión. Uno no puede pensar claramente cuando existe un gran dolor. Es función del cerebro registrar esa experiencia para salvaguardarse de hacer cosas que puedan producir dolor. Él tiene que registrar, y entonces existe el miedo de que ese dolor pueda reproducirse más tarde. Ese registro ha causado el miedo. ¿Es posible, después de haber experimentado ese dolor, terminar con él? ¿No darle continuidad? ¿No seguir cargándolo? En tal caso, el cerebro tiene la seguridad que surge de una acción libre e inteligente, pero en el momento en que carga con el dolor, el cerebro jamás es libre. ¿Es entonces posible registrar solo las cosas que son absolutamente necesarias? Estas son el conocimiento de cómo manejar un automóvil, de cómo hablar un idioma, cómo leer, cómo escribir, el conocimiento tecnológico, y así sucesivamente. Pero en nuestras relaciones humanas, por ejemplo las que hay entre hombre y mujer, se registra cada incidente de esa relación. ¿Qué ocurre? La mujer se irrita, sermonea o es amable, complaciente, o dice algo feo justo antes de que el hombre salga para la oficina. Entonces, a causa de esto y mediante el registro, él fabrica una imagen de ella y ella fabrica una imagen de él. Esto es factual. En las relaciones humanas, sean entre hombre y mujer, sea entre vecinos, etc., existe el continuo registro y la elaboración de imágenes. Pero si cuando él o ella dice algo feo, el otro escucha cuidadosamente, termina con ello y no le da continuidad, descubrirá entonces que no hay fabricación de imágenes en absoluto. Si no hay fabricación de imágenes entre un hombre y una mujer, la relación es por completo diferente. Ya no existe más la relación de un pensamiento opuesto a otro pensamiento. A esto se le llama relación, pero de hecho no lo es, son meras ideas. El placer sigue al registro de un incidente en la continuación que da el pensamiento. El pensamiento es la raíz del placer. Si uno no tuviera pensamientos y viera algo hermoso, la cosa quedaría en eso, pero el pensamiento dice: no, yo debo tenerlo, y de ahí fluye todo el movimiento del pensar. ¿Cuál es la relación del placer con el júbilo? El júbilo viene a uno sin ser invitado. Ocurre. Uno va caminando por una calle, o viaja sentado en un autobús, o pasea por los bosques, viendo las flores, las colinas, las nubes y el cielo azul, y de pronto surge el extraordinario sentimiento de un gran júbilo. Luego viene el registro, y el pensamiento dice: ¡qué maravilloso fue eso! Debo tener más. Así, el júbilo es otra vez convertido en placer por el pensamiento. Esto es ver las cosas como son, no como uno quiere que sean. Es verlas exactamente, sin distorsión alguna. Es ver lo que ocurre en realidad. ¿Qué es el amor? ¿Es placer? O sea, la continuación de un incidente mediante el movimiento del pensar. ¿Es amor el movimiento del pensar? ¿Es amor el recuerdo? ¿Ha sucedido algo? ¿Es amor vivir en el recuerdo de eso?
sentir ese recuerdo de algo que ha pasado, resucitarlo diciendo, qué maravilloso fue cuando estuvimos juntos bajo aquel árbol. Eso era amor. Todo lo cual es el recuerdo de algo que ya no existe. ¿Es amor el placer sexual, en el que hay ternura, afabilidad y esas cosas? ¿Es eso amor? No es cuestión de decir que lo es o que no lo es. Estamos cuestionando todo lo que el hombre ha producido y de lo cual afirma, esto es amor. Si el amor es placer, entonces pone énfasis en el recuerdo de vivencias pasadas y, por lo tanto, da origen a la importancia del yo, mi placer, mi excitación, mis recuerdos. ¿Es eso amor? ¿Y es amor el deseo? ¿Qué es el deseo? Uno desea un auto, desea una casa, desea distinción, posición, poder. Hay infinitas cosas que uno desea, ser tan hermoso como otro, tan inteligente, tan hábil, tan ingenioso. ¿Trae claridad el deseo? Eso a lo que se llama amor está basado en el deseo. Deseo de dormir con una mujer, o la mujer con un hombre. Deseo de poseer al otro, de dominarlo, de controlarlo. Ella es mía, no de usted. ¿Hay amor en el placer que se deriva de esa posesión, de ese dominio? El hombre domina el mundo, y ahora está la mujer luchando contra esa dominación. ¿Qué es el deseo? ¿El deseo produce claridad? ¿Florece en su campo la compasión? Si el deseo no trae claridad, y no es el campo donde florece la belleza y la inmensidad de la compasión, entonces, ¿qué lugar tiene el deseo? ¿Cómo surge? Uno ve a una mujer hermosa, o a un hombre, uno ve. Están la percepción, el ver, luego el contacto, después la sensación, y entonces el pensamiento se hace cargo de esa sensación, y ello se convierte en la imagen de su deseo. Uno ve un hermoso jarrón, una bella escultura, del antiguo Egipto o griega, la mira, la toca, ve la profundidad de esa obra que representa una figura sentada con las piernas cruzadas. De ahí deriva una sensación, ¡qué maravilla! Y de esa sensación nace el deseo. Yo anhelo tenerla en mi habitación, mirarla, tocarla todos los días. El orgullo de la posesión, tener algo tan maravilloso, eso es el deseo, la percepción, el contacto, la sensación, y después el pensamiento utiliza esa sensación para cultivar el deseo de poseer o de no poseer. Ahora viene la dificultad. Dándose cuenta de esto, las personas religiosas han dicho, toma votos de celibato, no mires a una mujer. Si la miras, trátala como si fuera tu hermana o tu madre, como prefieras, porque tú estás al servicio de Dios. Necesitas toda tu energía para servirle a Él. En el servicio a Dios tendrás grandes tribulaciones, por lo tanto, debes estar preparado. No malgastes tu energía. Pero la cosa hierve, y nosotros tratamos de comprender ese deseo que bulle constantemente, anhelando realizarse completamente a sí mismo. El deseo surge del movimiento, visión, contacto, sensación, el pensamiento con su imagen, el deseo. Ahora nosotros decimos, la percepción, el contacto, la sensación, eso es normal, sano. Termínenlo, no dejen que el pensamiento se haga cargo de ello y lo conviertan en deseo. Comprendan esto, y entonces también comprenderán que no tiene que haber represión del deseo. Ven una hermosa casa, bien proporcionada, con bellas ventanas, un techo que se funde con el cielo, gruesos muros que forman parte de la tierra, un encantador jardín, bien cuidado. Miran eso, hay una sensación, lo tocan, pueden no tocarlo de hecho, pero lo tocan con los ojos, huelen el aire, la hierba y el césped recién cortado. Pueden terminar con ello allí, terminarlo allí, decir, es una bella casa, pero sin que haya registro ni pensamiento que diga, yo anhelo tener esa casa, y la continuación del deseo. Esto puede hacerlo tan fácilmente. Quiero decir, fácilmente, sin comprender la naturaleza del pensamiento y el deseo. ¿Es amor el pensamiento? ¿Puede el pensamiento cultivar el amor? El amor no es placer, no es deseo, no es recuerdo.
aunque estas cosas tengan su lugar. ¿Qué es entonces el amor? ¿Es celos? ¿Es el amor un sentimiento de posesión? ¿Mi mujer, mi esposo, mi novia? ¿Posesión? ¿Contiene miedo el amor? No es ninguna de estas cosas. Bórrenlas completamente, terminen con ellas poniéndolas a todas en su lugar correcto, y entonces hay amor. Lo positivo surge a través de la negación, o sea, ¿es placer el amor? Ustedes examinan el placer y ven que no es eso. Aunque el placer tenga su lugar, no es eso. De modo que lo niegan. Ven que no es la memoria, aun cuando ésta sea necesaria. Y entonces ponen la memoria en su lugar correcto, y por lo tanto, la han negado como amor. La memoria no es el amor. Han negado el deseo, aunque el deseo tenga cierto lugar. En consecuencia, lo positivo es a través de la negación. Pero ustedes, por el contrario, postulan lo positivo, y entonces quedan atrapados en lo negativo. Uno debe comenzar con la duda, dudando completamente, y entonces termina en la certidumbre. Pero si ustedes empiezan con la certidumbre, terminan en la incertidumbre y el caos. Por consiguiente, lo positivo nace en la negación.